Y para finalizar, nuestro último ponente por hoy es Alirio Barrios, del Departamento Comercial de Rotezna, que nos hablará de cómo preparar las granjas para el futuro. Quiero poner un poco para romper el hielo, poner este vídeo, ¿vale? Porque... Actívalo, vale. Aquí, bueno, ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Nosotros los fabricantes de equipos, ¿se escucha el sonido o no? Bueno, da igual, lo que quiero es que veáis la imagen, ¿no? Los fabricantes de equipos estamos acostumbrados a que cuando comienza la obra todo va muy laxo, pero cuando ya se comienza a pagar al banco y nosotros pasamos a ser tan desesperados porque ya la granja funciona y que ya vienen las madres, ¿no? Y entonces hoy me está tocando a mí así, ¿no? Se ha venido todo retrasando y intentaré ajustarme en tiempo al máximo, ¿vale? Lástima que no se escuche el sonido, pero bueno. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Bueno, eso era una comparativa de en el año 50. La evolución de la Fórmula 1, ¿no? Como comprenderéis, no he puesto esto ni porque soy un forofo de esto, quizás sí para hacerme un recordatorio que me tengo que espabilar para terminar a tiempo, ¿no? Pero esto simplemente para hacer una analogía con lo que ha sido nuestro sector, ¿no? Quizás aquí me delate la edad, pero recuerdo cuando estudiaba que para nosotros 25 lechones destetados por cerdo año era maravilloso y ya seguramente dentro de un par de semanas en el Port de Or veremos números que rondarán los 40 lechones por cerdaño, ¿no? También recuerdo cuando hablábamos de cuando hablábamos de conversiones alimenticias de 2,6, 2,7, ¿no? Y ya hoy hablamos de 2,1 en engordes y nos sabe a poco, ¿no? Entonces, claro, esto ha sido, por eso hacía la analogía, lo vertiginoso que ha sido la evolución en muchos parámetros productivos, demostrando una gran eficiencia. Eficiencia que evidentemente ha sido gracias a factores, a distintas disciplinas que han participado en esto, evidentemente, un poco haciendo la analogía con esto, estas escuderías que veíamos antes, ¿no? La McLaren, la Ferrari, serían las casas de genéticas que han desarrollado una genética capaz de aportar tantos lechones y además que luego con una eficiencia productiva a posterior, ¿no? Una vez que los creamos en la granja. En el caso de, evidentemente, para que esto se pueda desarrollar hace falta el combustible y en nuestro sector serían los fabricantes de piensos, los fabricantes de núcleos que aportan el alimento necesario para que eso se desarrolle o incluso para que el motor funcione bien, están... Ah, perdona, que no me he quitado la mascarilla. En el caso para que el motor funcione perfectamente, en este caso serían los fabricantes de medicamentos, de vacunas, etcétera, etcétera. Y yo me centraré en lo que nuestra empresa Rotezna se dedica, que somos los fabricantes de equipo, que haciendo una analogía somos las empresas que creamos la infraestructura, que creamos esas autopistas para que realmente el sector pueda desarrollar la velocidad para la que están preparadas, ¿vale? Y lo centraremos desde el punto de vista de equipamiento porcino en estos principales pilares, ¿no? Sostenibilidad social, ambiental, bienestar animal, salud animal, sostenibilidad económica y cambio de tendencia de consumo. No lo he dicho previo, pero bueno, evidentemente las charlas que me han precedido han sido charlas mucho más técnicas, la mía, por las características de lo que voy a exponer, es más de carácter descriptivo, ¿vale? Entonces, ya entrando, desde el punto de vista social, bien sabemos las dificultades que tenemos en el medio rural para la captación de personal. Cada día es mucho más difícil en las granjas, con lo cual tenemos que desarrollar instalaciones seguras, instalaciones confortables para poder captar mano de obra tecnificada, porque cada día más, como lo veréis, se va desarrollando más granjas tecnificadas con la digitalización, etcétera, etcétera, con lo cual necesitamos trabajar en este sentido para captar esa mano de obra, que normalmente esta mano de obra especializada
se desarrolla en las grandes ciudades y después difícilmente quieren volver al campo, ¿vale? Entonces, por esto es muy importante la automatización, la digitalización, todo esto para captar, insisto, a este personal que, entre otras cosas, tanto la automatización como la digitalización, en cierta medida o en gran medida nos ayuda a sustituir esa mano de obra que no quiere ir al campo, ¿vale? Otro aspecto muy importante en el que tenemos que trabajar, porque, ojo, que aquí el título realmente habla sobre el futuro, pero es que aquí muchas de las cosas hablo del presente y de profundizar en ellas y seguirlas aplicando en el futuro para garantía de subsistencia de nuestro sector. Y aquí, por ejemplo, esto es un mapa en el tema de medioambiental, ¿no? Ya veis cómo nos evalúan, cómo fácilmente detectan que no ha sido falta realmente un chip a través de las vacunas, ¿no? Del COVID, para vigilarnos, ¿no? Hay muchas formas de vigilarnos y este es un caso de la concentración de amoníaco en las distintas regiones de producción. Y esto es súper importante, nosotros esto lo tenemos que controlar. Ya somos bastante eficientes, cada día se van aplicando una serie de medidas que nos van haciendo más eficientes. Lo que pasa es que, como veis ahí, por ejemplo, la línea verde, vemos la emisión por plaza, cómo va reduciendo, pero como es un país que sigue creciendo en la producción, en términos globales, sigue siendo importante. Además, si veis en la verde, veis que se nota como que se ha estancado esa mejoría y tenemos que seguir trabajando en esto porque es uno de los factores en donde cada día nos van apretando más en el sector, apretando más en el sector. En términos de, bueno, este es un esquema muy básico, lo controlaréis muchos de vosotros mejor que yo, es evidentemente la urea, afectada por la ureasa, el paso al amoníaco, que tiene un intercambio tiene en función del pH, se conserva en forma de amoníaco, o en forma de amonio de amoníaco, y luego que esto se libera por medios factores. Pero esto es un resumen, porque luego a posteriori, aquí llegamos. O sea, cómo todo este esquema que hemos visto, ¿no? Cómo está afectado por las distintas prácticas o la configuración de las instalaciones que nosotros podamos tener. Por ejemplo, la gráfica de la derecha muestra algo que conocemos muy bien, y es cómo se va reduciendo, o sea, hay un pico de deposición de proteína en los animales, pero en la medida que envejecen, en la medida que se aumenta el peso, esta deposición es menor. Con lo cual, por eso ha sido tan importante utilizar raciones, por eso después hablaré de los sistemas multifase. O sea, el control de la alimentación ha sido una de las MTD que ha contribuido mucho a reducir la emisión de nitrógeno, porque el excedente, ya sabemos, lo libera a través de la orina y al final se nos transforma en amoníaco, que es uno de los gases que queremos eliminar. Luego, en términos de reducción, el volumen también es muy importante, ¿no? Ya saben que se habla de que las guerras del futuro serán por el agua, un bien muy escaso, y si lo sabrán en esta región, todos los conflictos por problemas, de agua, y entonces, claro, es un bien escaso, con lo cual las instalaciones, unos productos interesantes son, por ejemplo, esto que veis allí, son bebederos basculantes con válvulas de nivel constante, que esto ayuda mucho a reducir significativamente. Tenemos estudios donde con este tipo de bebedero bajamos hasta un 50% en el consumo aparente de agua. Quiere decir que nosotros lo que ocurría era que tirábamos tirábamos el agua que tiramos, que ya es por el coste que tiene, por lo que he dicho previamente, y también por su impacto medioambiental, porque esta agua va a la fosa del Purín y después tenemos que pagar para sacarla y todos los problemas que eso conlleva. Luego también, y uniéndolo al gráfico que presentaba previamente, están las distintas prácticas conocidas como MTD, que cada día se va insistiendo mucho más esto, y es, por ejemplo, productos acidificantes. Ya hemos visto que en la medida que el pH baja, nosotros lo concentramos en forma de amonio y no de amoníaco, que es el que se libera a la atmósfera. Hay prácticas, ¿no?, de refrigeración del Purín. Yo he visitado granjas que con sistemas de geotermia lo han conseguido, o sea, se absorbe el calor de la fosa del Purín para utilizarse en otras etapas, por ejemplo, calefacción, por ejemplo, y esto nos permite bajar la temperatura del Purín, y como habéis visto en la gráfica anterior, en la medida que yo reduzco la temperatura, yo minimizo la pérdida de amoníaco, ¿vale? El vaciado frecuente de fosas internas, eso es algo que ya nosotros que estamos en contacto con fabricantes, empresas dedicadas a los proyectos llave en mano, cada día se está indagando más en esto, y es una tendencia a buscar la forma de hacer
una fosa de tal manera que se pueda liberar, sacar lo más pronto posible, porque tener en cuenta que ya existen normativas al respecto, ¿no? La 306/2020, donde hace referencia a esto, a la necesidad de reducir en más de un 60% las emisiones de amoníaco en la sala y en más de un 80% en el exterior. Con lo cual, el vaciado y todas estas prácticas previas contribuyen a esto, ¿no? Y luego también en la protección y cubrición de balsas externas. Si habéis estado seguramente en FIGAN, habéis visto, y aquí mismo, la cantidad, como cada día más, se está trabajando en la utilización de ciertos sistemas de cubrición de las balsas externas para evitar la pérdida de gas, intercambios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta práctica, que es nosotros tenemos esto, hay muchos sistemas en el mercado, nosotros Tecnapur, y esto lo permite una separación de la fase sólida y líquida. Y esto pensar en lo siguiente, uno de los problemas que nosotros encontramos en España es la separación que suele haber entre las áreas de producción porcina y la zona agrícola. Mira que esto es muy contrario a Estados Unidos, ¿no? Conocéis el famoso Corn Belt de los Estados Unidos al norte, son áreas de gran producción de cereales y entonces en esta zona el cerdo, la explotación de cerdo se convierte casi en un subproducto la venta del cerdo, porque el origen de la construcción de esas granjas porcinas es para que les provea de un nutriente, les provea de un fertilizante de alto valor nutricional para sus cultivos, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que al estar separado, una de las limitantes que tenemos al no estar cerca es cómo transportarlo. Ya sabéis que cada día ya no se puede tirar al aire como antes, como se evaporaba todo esto, el impacto que tiene medioambiental con tantos extractores que tenemos, el olor. Entonces, estos sistemas de separación, ¿qué hacen? Por un lado, hacen una separación que nos concentra, nos separa y podemos obtener una parte sólida que ya representa más de un 20% del total del volumen del purín y entonces este compost que nosotros podemos es más fácil de transportar, es más fácil de llevar con esa ventaja, pero es fácil de transportar, pero algo muy importante y que a nosotros adolecemos, y ya lo veréis como insistiré mucho al final, es realmente vender el producto, o sea, vender las bondades que es este residuo que nosotros tenemos, ¿no? Venderlo al sector agrícola, porque es muy fácil, durante muchos años lo más fácil es fertilizar con fertilizantes químicos que tienen un coste energético tremendo, que además la facilidad de lixiviar son superiores, sin embargo nosotros no lo hemos sabido vender. Si bien es cierto que una de las mayores limitantes que pudiera pensarse la gente es el de balance de nutrientes que pudiera tener, precisamente aquí como veis, por ejemplo, un producto como este ya se hizo una reducción superior en el fósforo y se consigue un mejor balance nitrógeno-fósforo en esta mezcla. Entonces, insisto, lo tenemos, pero lo tenemos que vender y de la mejor forma posible. Y esto es una simple separación de fase sólida y líquida, pero después hay otro sistema donde de una forma muy sencilla se puede separar casi hasta el 100% de los sólidos, con lo cual aún mejoramos la composición y luego al quitar las partículas lo podemos utilizar fácilmente para la fertirrigación. En la alimentación, aquí es un punto que ya viene desde el punto de vista de sostenibilidad económica, ¿no? Y además, créanme que este es un punto que a mí me choca mucho. Yo tengo 18 años trabajando en esta empresa y me he recorrido, o sea, soy del comercial que no querían en fábrica y lo han enviado a todos los mercados, ¿no? Y en mi recorrido, sobre todo por América y Asia, este es un discurso que cala muy bien, porque la mayoría de los granjeros son los propietarios del pienso y de todo en explotaciones. En España todo está integrado. Y si bien es cierto, estos conceptos de la importancia de la conversión alimenticia son súper importantes para el integrador, también tenemos que recordar que en los últimos años que se ha ganado mucho dinero, la eficiencia, se le ha dado menos importancia a la eficiencia en términos de alimentación, porque ha habido tal déficit de cebaderos en España, que el que hacía un cebadero lo podía hacer como le diera la gana, porque se estaban peleando los integradores por ficharlo, como fuera, ¿vale? Y entonces, pero siempre esto de la eficiencia y la reducción de desperdicio pasa como, bueno, a ver qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Donde al granjero le decimos, insistimos en que, oye, que ahora esto no es importante, pero a futuro, cuando venga la época de las vacas flacas, entrarán y se mantendrán dentro de los sistemas los más eficientes. Y es súper, todo el mundo, cuando uno habla, insisto, no tanto aquí,
a cualquiera va un integrador y le comenta, y en general, esto es una gráfica mundial, donde se ve que ronda y todo el mundo te sabe decir que el coste de alimentación representa 60, 75%, y eso todo el mundo lo tiene muy claro. Pero esto menos, o sea, hay números que la gente no tiene tanto en la cabeza, y yo les invito a hacer un ejercicio muy sencillo. Coger una tolva que alimenta, una tolva que llega a alimentar 40, 50 lechones y sacar una cuenta, 40, 50 animales, entre un peso de 18, 20 kilos hasta 110 kilos, con 2.3 ciclos al año, y que la conversión que tengáis en la granja, 2,3, 2,2, ¿vale? Y le sacáis la cuenta y os daréis cuenta que una tolva de esta alimenta, almacena al año, gestiona más de 20 toneladas de alimento, que se dice pronto, ¿vale? Más de 20 toneladas. Entonces, cuando uno piensa en que 20 toneladas, es que una tolva cuesta el 3% cuesta solo el 3% de lo que ella tiene que gestionar en un solo año. Y una tolva ya sabéis que no es para solo un año. Entonces, a veces es ridículo ver discusiones por precios de ciertos productos que tienen tal responsabilidad. Porque es que además, pensar lo siguiente, que una variación en apenas una décima o 0 o media décima en la conversión en 20 toneladas, estamos hablando de que esto es una tonelada. Y una tonelada vale más esto vale más que una tolva, ¿vale? Ojo. Entonces, que esto representa, y por eso en el engorde es súper importante esto, ¿vale? Bueno, continúo rápido porque, bueno, la maximización y consumo y mejora del rendimiento digestivo es fundamental en la alimentación cada día más, y esto sí es presente y futuro. Las tendencias ante la alta prolificidad, una de las dificultades que tenemos es la alimentación de la cerda lactante, ¿vale? Y por eso los sistemas de alimentación electrónica cada día están más de moda en los sistemas de producción modernos. ¿Por qué razón? Porque me permite dosificar mejor el alimento a lo largo del día, controlo mejor, incluso con esto nos encontramos que muchos integrados que utilizan sistemas de alimentación electrónica, manteniendo los mismos parámetros productivos, gastan menos pienso. ¿Por qué razón? Ahora me quito yo el famoso palero, el que me limpia el 50% de los comederos a diario, ¿no? Y luego, además, las ventajas en términos de, o sea, menos mano de obra y una regulación muy sencilla de los comederos. Bueno, lo pasaré porque ahora, por ejemplo, maximizar el consumo de rendimiento para los lechones. Los lechones, ya sabemos, son razas muy prolíficas, o sea, tenemos una alta prolificidad y el problema es que no tenemos suficientes mamas para alimentar a los lechones, ¿vale? Entonces ya existen. ¿Y qué ocurre esto? Dolores de cabeza, cerdas nodrizas, corrales aparte donde yo pongo sistemas para sustitutos lácteos. Por cierto, que eso incumple con la normativa de bienestar animal, porque destetar antes de los 28 días o 21 días con prescripción del médico veterinario, estás incumpliendo la normativa al separarlos, ¿vale? Y estos son dispositivos, este caso se llama Rotac Mix, que simula a la madre, ¿no? Simula, cada hora da una señal y hace una aportación de pocos segundos de leche, y entonces es un complemento que favorece a que puedas criar dentro de la misma cuadra los lechones sin tener que hacer un triaje, ¿vale? Pasar esto porque esto es más común, igualmente, evidentemente, en los lechones, ¿vale? Cuando normalmente se trabaja con sistemas de comedero de 5 lechones por boca, pero claro, los animales están acostumbrados a que el mismo comportamiento que tenía con la madre, la señal, maman, y todos quieren comer a la vez. Por eso, durante las primeras semanas, por lo menos, aumentar el número de bocas es fundamental, ¿vale? Los sistemas de alimentación multifase, esto es fundamental. Hoy por hoy, súper importante, ya sabemos, por ejemplo, la reducción en el uso de antibióticos y otra cosa muy importante, el óxido de zinc. Ya sabéis que a partir de junio del año que viene estará completamente prohibido, con los riesgos de diarrea que esto nos pueda conllevar. Con lo cual, los sistemas multifase, donde lo que busca es que una forma progresiva hacer el cambio de los distintos tipos de pienso que usamos en el destete, nos permitirá minimizar o reducir el riesgo de diarreas que se nos puedan presentar. Importante la trazabilidad, tener la información, poderla controlar, manejarla. Profilaxis, ¿no? Bueno, cada día está más de moda los sistemas de paneles de polipropileno. ¿Por qué razón?
por temas de profilaxis, ¿vale? O sea, nosotros sí vemos, esto es una prueba con 12 granjas donde se veía separadores de hormigón, recordar la porosidad y todo esto. Ojo, una reducción en consumo de agua de casi un 50% en el lavado. Tener en cuenta que los paneles de hormigón primero hay que remojarlo y después lavarlo, ¿vale? Y luego una reducción del 21% en mano de obra. Es decir, que esto es súper importante. Luego veis, ¿no? Así queda lo que he dicho, la porosidad y algo muy importante para los compañeros aquí que han hablado de temas más veterinarios, ¿no? La diferencia, ¿no? Un panel de polipropileno respecto a un panel de hormigón, sin desinfectar, tiene un 56% menos de contagio bacteriano y al desinfectar casi un 50%, ¿vale? En cuanto a el confort térmico, ¿no? Esto, bueno, esto está un poco más, ya sabéis el diferencial, lo de la importancia cada día más de los dos ambientes en las parideras, por el diferencial del confort térmico, paso aquí porque yo llamo en los sistemas de lámpara el enemigo silencioso de la cerda, ¿no? Esa es la foto de abajo es muy elocuente, se nota que hay mucha temperatura, los lechones se pueden separar, pero la madre no. Y entonces por esto, la mejora de las condiciones ambientales, los sistemas de nido permiten concentrar el calor, evito que afecte a la madre, lo concentro y además también hay una reducción importante en el consumo energético, ¿vale? Esto también lo seguimos para las fases de destete. En términos de bienestar animal, bueno, ya sabemos que maximizar esto ya en gestación lo tenemos bien aprendida la lección, pero es que ahora nos viene aquí también. Ahora nos viene tanto para cerda en cubrición control, seguramente en breve. Ya sabéis que esto pasa cuando yo voy a Hannover y veo que comienzan a poner cosas de bienestar animal, pienso que, como en mi casa, ¿no? No sé si os pasa esto, pero en mi casa yo siempre digo que suerte que vivo en planta baja, ¿no? Porque como se le ocurre a mi mujer que hay que tirarse el techo, suerte que yo vivo abajo. Y así nos pasa a nosotros en el sector aquí en el sur de Europa. Lo que arriba comienza, al final termina cayendo aquí. Y ya está el tema en jaula y en paridera. No en vano, cada día más, las instalaciones nuevas que se van haciendo, las explotaciones, ya cada vez más estamos viendo instalaciones y tenemos mucha experiencia en esto con temas de bienestar animal. Ya casi creo que termino. Claro, importante, aumentar la producción. Tenemos una raza muy prolífica, pero tan importante que haya muchos lechones al parto, pero tan importante es como que realmente los destetemos, ¿no? Para esto es importante, fundamental, un buen consumo de alimento de la cerda, ¿vale? Hablaba de los sistemas electrónicos que garantizan no solo una mayor producción de leche, sino una buena condición corporal que permita que el intervalo parto-celo fértil se reduzca y a la vez yo pueda tener más parto por cada año, ¿vale? Mejoras en condiciones, antes he hablado, bueno, ya esto lo había comentado, la importancia de sistemas de nido y ya esto, ojo, los cambios de tendencia de consumo, ¿no? Y esto por eso hablo de las granjas del futuro, pero es que el futuro que tenemos es esto, ¿no? El presente. Tenemos unos competidores con mucha financiación, vemos infinidad de publicidad de carnes veganas, con carnes de insectos, y tenemos que combatir como esto. Pero para combatir contra esto, señores, no nos queda otra cosa que, si ya trabajamos bien, hacerlo mejor. Tenemos que hacer las cosas bien, crear instalaciones que mejoren la imagen de nuestras instalaciones, acoplarnos a las nuevas tecnologías de temas medioambientales, de placas fotovoltaicas, todo esto que demos esa buena señal al sector, reducir el olor, porque el sector, ¿sabéis qué es lo que trabajamos en esto? Cuando huele a cerdo decimos, huele a dinero, pero porque nosotros vivimos de esto, pero el entorno le fastidia mucho que vaya por la autopista y le dé el olor. Y en estas cosas tenemos que trabajar. Y entonces es importante esto, difundamos nuestro relato, que tenemos una serie de parámetros que nos avalan. Somos un sector con un peso muy importante dentro de la economía nacional. Somos un sector que estamos dentro de las zonas rurales despobladas como es característico y como está ocurriendo en este país. Ahí estamos presentes nosotros. Importante en el empleo femenino de nuestro sector. Orgulloso de que ser un generador de divisas para este país. Somos el segundo país más exportador de cerdos del mundo. Hemos tenido un crecimiento vertiginoso. Y ya no solo en términos económicos, también en términos medioambientales, ¿vale? Cómo hemos reducido por todas estas prácticas que hemos ido aplicando y que tenemos que ir a más, cómo hemos reducido, pero es que hoy representamos ni el 2%, no representamos
de los gases de efecto invernadero y sin embargo se nos demoniza por los medios de comunicación, que es impresionante, es muy injusto. Y ya por último, señores, difundamos nuestro relato. Creo que tenemos suficientes argumentos para defender un sector, ¿verdad? Pero para esto tenemos que estar orgullosos de nuestro sector. Vale, muchas gracias y perdonen las prisas.